Bienvenidos a Renacer TV. Aquí encontrarás contenido edificador para tu vida. Con nosotros, el pastor Noel Rivera. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos a un nuevo podcast. Y este podcast es de la serie que aprenderemos, o bueno, mejor dicho, aprenderemos algo de la cuarentena. Habíamos dejado de, subir contenido con este tema, porque la verdad sí fue un año muy difícil, fue un año muy tremendo. Por lo menos para este servidor fue sumamente complicado. Un accidente en moto, la enfermedad de mi papá, su posterior fallecimiento, problemas económicos, deudas, en fin, fue un año para el olvido, y creo que cada uno de nosotros así lo pensamos también, un año para olvidarnos verdaderamente. Y es que han pasado muchas cosas desde que por primera vez acá en El Salvador se reporta el primer contagiado de COVID-19. Han pasado muchas cosas, hemos pasado la cuarentena. Y bueno, hablábamos en podcasts anteriores que íbamos a aprender a confiar en Dios, a depender del Señor. También íbamos a aprender a poder llevarnos bien en casa, a cuidar de nuestros hijos, porque muchos de nosotros pasamos ese confinamiento, pasamos ese momento de estar en nuestros hogares, muchos sin poder trabajar, muchos perdieron sus trabajos, otros tuvieron la fortuna de seguir trabajando, bueno, como este servidor, gracias a Dios que nunca dejé de trabajar, aunque sea medio tiempo, ¿verdad? A las 12 del mediodía ya salía de mi trabajo, pero gracias a Dios nunca dejé de trabajar y nunca tampoco me bajaron el sueldo, por ejemplo. Gracias a Dios tuve esa bendición, ¿verdad? Si lo podemos decir así. Pero muchos perdieron sus trabajos, y otros tuvieron que irse a trabajar desde su casa, ¿verdad? Desde su hogar. Y tremendo. Pero hoy quiero compartir contigo una palabra de Dios. Bueno, son dos citas bíblicas. Y es que nosotros a lo largo de esta pandemia hemos podido ir viendo, porque al menos acá en El Salvador ya no estamos en cuarentena, ¿sí? Hace mucho tiempo, ya un par de meses que salimos de eso, pero el virus aún sigue en las calles, el virus aún está, porque todavía hay personas dentro de los hospitales. Y bueno, solamente hasta la fecha de este podcast, a la fecha que estoy grabando en marzo, este podcast, tenemos casos confirmados totales hasta este momento 62.531 en todo el territorio salvadoreño. También es de mencionar que los recuperados vamos por 59.576. Estas son personas que vencieron, ¿verdad?, al COVID-19, salieron victoriosos, se han recuperado, se han sanado, ¿verdad? Es importante mencionarlo. También, lastimosamente, muchos han fallecido. Hemos perdido a muchos seres amados, y acá en El Salvador el total de fallecidos hasta, como les digo, hasta el momento de grabación de este podcast es de 1.971 personas que han fallecido debido a esta enfermedad. Los rangos de edades, los de mayor riesgo son entre 20 a 39 años. Los que están en riesgo medio, entre 40 y 59 años. Y los que tienen un riesgo bien poco como de morir, y son los que pocos se han enfermado, son los de 60
a 79 años. Y ya los de 80 pues es un grupo bien reducido. Asimismo de los infantes, de los niños contagiados por COVID-19 es bien poco. Entonces, pero estas citas, estos datos son importantes ver, porque creo que muchos de nosotros, pues bueno, hemos visto, ¿verdad?, estas cifras, y a lo largo del mundo, en otras partes del mundo quizá son mucho más grandes, son números mucho más grandes. Pero ¿por qué te menciono todo esto? Bueno, porque quiero que leamos unas citas bíblicas y yo sé que nos vamos a identificar con cada una de ellas. La primera es Isaías 43:2, que dice de la siguiente manera: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esto nos habla de pasar por agua, pasar por fuego, o sea, no nos va a pasar nada. Y el agua y el fuego nosotros lo podemos pues traducir, o lo podemos ver, por ejemplo, como una enfermedad. También, ¿no? Podemos hacer esa comparación. Entonces, es como que el versículo dijera, ¿verdad? Cuando pases por el COVID-19, yo estaré contigo. Cuando venga esa enfermedad, no te vas a morir. ¿Sí? ¿Y qué dice? No te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y muchos de nosotros podemos dar fe de que Dios ha estado con nosotros en medio de esta enfermedad. Podemos dar fe de que cuando nos dio, ¿verdad? Empezamos con los primeros síntomas y todo, cuando nos contagiamos, acá solamente Dios con nosotros. Y más de alguno que va a escuchar este podcast estuvo en un hospital, estuvo con un respirador artificial, y esa experiencia, ¿verdad?, de estar con esta enfermedad encima, tremendo. Pero aunque pases por lo que pases, el Señor siempre va a estar contigo. Y esa promesa el Señor no la puede quebrantar, no la puede quebrar. Él es eterno, Él es soberano, Él es perfecto, Él cumple sus promesas. Y Él dice, vas a pasar. Bueno, su palabra lo dice, ¿verdad?, que en el mundo tendremos aflicciones, pero no temáis, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Entonces, en el mundo vamos a tener enfermedades, vamos a tener dificultades, pero la seguridad es que el Señor va a estar con nosotros, aunque pasemos por lo que pasemos. El Señor siempre estará cuidando de sus hijos. Y la otra cita bíblica que yo quiero mencionar siempre en Isaías, pero es el capítulo 53, los versículos 5 y 6 precisamente, y dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y esta es la parte que yo quiero que escuchemos. Y dice: y por su llaga fuimos nosotros curados. Mira qué interesante. Y por su llaga fuimos nosotros curados. El Señor llevó sobre la cruz todas nuestras enfermedades, incluida el COVID-19. Y nosotros damos fe de que Dios salvó nuestra vida. Hay unos que, bueno, a la fecha, bueno, como te mencionaba, en El Salvador, 62.531 casos confirmados hasta el día de hoy. Entre ellos, pues se reparte, ¿verdad?, los que ya están recuperados, los que fallecieron, los casos activos, bueno, cuántas cosas. Pero, o sea, muchos no les dio. No forman parte de los 62.500 contagiados hasta el día de hoy acá en El Salvador. No están ahí porque no les dio el COVID-19. Ni se dieron cuenta, ¿verdad? La verdad es que Dios tiene el cuidado de sus hijos. Dios protege a sus hijos. Dios cuida a sus hijos. Y esta pandemia nos va a dejar una enseñanza muy grande a todos nosotros. A aprender a confiar en el Señor, a depender de Él, a saber que Él tiene en sus manos el poder absoluto. Él tiene pues nuestras vidas en sus manos, y Él sabe los tiempos y Él sabe las situaciones, pero que cuando venga a nosotros, puede ser esta enfermedad o puede ser cualquier otra, cáncer, puede ser diabetes, puede ser
no sé, problemas del corazón, cualquier enfermedad, sepamos que por su llaga fuimos nosotros curados. Él ya llevó en la cruz esas enfermedades. Y que aunque pasemos por situaciones adversas, pasemos por situaciones difíciles, Él no va a dejarnos. Él no va a abandonarnos a cada uno de nosotros. Él va a estar ahí siempre para ayudarnos. Siempre va a estar ahí para ayudarnos. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es creer, lo único que nosotros tenemos que hacer es confiar en ese Dios poderoso, en ese Dios todopoderoso. Dice la continuación de Isaías 53, dice: y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, dice, cargó en él el pecado de todos nosotros. Aunque nosotros a veces nos hemos apartado, aunque nosotros hemos sido infieles para con el Señor, aunque cada quien agarró su camino, bueno, cerraron las iglesias, ya no nos podíamos congregar, y muchos, ya cuando las iglesias volvieron a abrir, pues a saber qué se hicieron, se enfriaron y ya no volvieron a la iglesia, ya no volvieron a los servicios. Qué tremendo, qué triste, pero dice ahí, ¿verdad? Cada uno se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El Señor lleva la culpa, el Señor lleva la carga, el Señor lleva las enfermedades, a pesar de que aún nosotros le hemos fallado. Así que nosotros lo único que tenemos que hacer es confiar y aprender a depender de nuestro Dios en medio de la adversidad. Este ha sido el podcast de la serie Aprenderemos algo de la cuarentena. Ya teníamos rato, ¿verdad? Ratísimo, ¿cuántos meses? Casi 9 meses creo yo de no subir contenido a esta línea de podcast. Así que este es el número 3 apenas, ¿verdad? El número 3 que subimos. Y te invito pues que lo puedas siempre, ¿verdad? Compartir con otras personas y sobre todo que demos testimonio de las maravillas que Dios ha hecho con nosotros, más que todos aquellos que, pues, bueno, si bien te dio el COVID-19 o no te dio, pues es un milagro de Dios. Si te dio, milagro de Dios que sobrevivimos, ¿verdad? Nos sanamos. Y si no te dio, pues qué bueno, qué bendición, qué milagro de Dios que también pues no sufriste esa enfermedad. Así que bueno, te invito a que compartas este contenido, te mantengas pendiente porque vamos a ir subiendo poco a poco mucho más contenido. Hoy sí vamos ya con todo, ¿verdad? Vamos ordenadamente y vamos a ir actualizando. Cada vez que sucedan nuevas noticias, vamos a ir actualizando esta serie. Y yo sé que al final aprenderemos algo, no de la cuarentena, porque muchos ya ni estamos en cuarentena, no, aprenderemos algo de esta pandemia. Al final aprenderemos algo bueno de esta enfermedad que es global, que ha atacado a todo el mundo. Muchas bendiciones, gracias por estar con nosotros, siempre escuchando estos podcasts y recomendándolos también a otros. Asimismo también quiero aprovechar para agradecer enormemente a aquellos que con sus ofrendas, con sus donaciones sostienen a este ministerio, nos ayudan en gran manera. Muchas gracias. Así que bueno, me despido, será un gusto que nos volvamos a encontrar en un nuevo podcast. Muchas bendiciones para todos. Gracias por vernos y escucharnos. Si este contenido ha sido edificador para ti, compártelo también con otros. Asimismo, si deseas ayudar económicamente a este canal, puedes comunicarte con nosotros por medio de las redes sociales y te diremos cómo donar. ¡Dios te bendiga!